Bienvenidos amigos a una nueva edición de Transporte al Día, este programa que ustedes ya saben hacemos semanalmente a través de BTV. Visitamos hace pocas horas a uno de los municipios más importantes que tiene Montevideo, por lo menos es uno de los que concentra más población. Hablamos del municipio CH y allí hablamos con su alcaldesa, con Matilde Antía, que opina e informa de varias cosas. No solo opina, sino que también informa. Porque opinar, por ejemplo, opina de la situación de la limpieza en Montevideo, opina de la situación del transporte en Montevideo, pero también anuncia algunas medidas de su propio municipio. Hay cosas que tiene que hacer el municipio, CH y cualquier otro, y hay cosas que tiene que hacer la intendencia. Pues bien, esta es la primera parte de una muy ilustrativa charla con Matilde Antía, la alcaldesa del municipio CH. Tengo 27 años. Me nace desde chica, yo vengo de una familia muy política, obviamente. Mi tío fue intendente de Maldonado 3 veces, pero después somos una familia muy grande que muchos tomaron lugares en la política, en varios partidos incluso. Tengo un tío que fue parte del Frente Amplio y trabajó en el gobierno de Mujica, pero sobre todo viene de mis padres y mis abuelos. Mis padres fueron militantes toda la vida, nunca tuvieron un cargo político ni nada, solamente militantes de a pie, de ir a los actos, de ir a militar, y una familia que no se quedó quieta en la dictadura. Entonces ahí es donde se mixea toda la vivencia de mis abuelos con la de mis padres y la de mis tíos, en donde la casa de mis abuelos, donde vivieron mis padres mucho tiempo, era un lugar contra la dictadura, un lugar clandestino donde se escuchaban los cassettes de Wilson, se hacían las reuniones, y que de ahí sale una generación de políticos que tenemos hoy en día: Javier García, Jorge Gandini, Pablo Iturralde, como que toda esa banda de políticos que hoy en día los vemos ocupando lugares. En sus principios fueron en la casa de mis abuelos, y obviamente mis padres vivieron todo eso, y yo crecí escuchando todo eso, esas historias que me hacían mis padres y mis abuelos. Y no sé, me gustó, siempre me gustó. De chica era la típica que le gustaba ciudadana, cívica, todas cosas relativas al Estado, digamos. Y después siempre los domingos en casa o en cualquier mesa siempre se hablaba de la actualidad. Nuestros padres nos leían a mí y a mis hermanos las noticias del día, las discutíamos en casa, y la verdad que creo que va más bien por ahí, ¿no? Después también tuve una abuela muy presente. Yo soy la más chica de 36 nietos. ¿De cuántos? 36. Entonces yo nací y solamente me quedaba una abuela, Consuelo. Los padres de mi madre fallecieron cuando ella era chica. Mi abuelo Quique, que en el mundo de la política lo conocen a Quique y a Consuelo como los dos juntos, yo siempre conocí a uno. Claro. Mi abuela Consuelo siempre contándome todas sus historias, y ella siempre fue muy servicial, digamos. Siempre entendió la política como un medio para poder ayudar a los demás, y eso en parte nos los pasó a nosotros. Mi hermano mayor hizo política cuando era chico. Yo me llevo 11 años con mi hermano Enrique. Y claro, cuando él estaba en su plena militancia juvenil, yo era la mascota, ¿viste? Sí, de la claro. agrupación. Sí, claro. Y me iba todos los fines de semana con él a militar, todo, y ahí me empezó a gustar. En 2014 fallece mi abuela, y en 2015 me empiezo a acercar a la política por fuera de mi hermano. O sea, ya yo sumándome. Independiente. Exacto. Sumándome a otro grupo que no era el de mi hermano y demás. Y en 2017 el Partido Nacional tiene lo que se llaman las elecciones de jóvenes, tienen una directiva de jóvenes, digamos un Congreso Nacional de Jóvenes, y bueno, en esas primeras elecciones es donde integro una lista por primera vez, y ahí no paré, hasta 2021, que es cuando tengo que asumir en el municipio CH. Una cosa es ser militante y otra cosa es ser político, representando a eso que antes militabas. Para ser algo o alguien tenés que estudiar, tenés que saber un montón de cosas, que con militantes más que nada corazón y fuerza. ¿Te pasó eso de decidir, bueno, ahora tengo que dedicarme en serio? Y bueno, no me tocó otra, ¿no? En el momento,
Yo inicié la actividad política, digamos, siendo la militante común corriente, yendo a las ferias, yendo... A repartir volantes. Exacto, puerta por puerta, vecino, a la gente, exacto. Y todo eso a mí me encantaba, incluso es por eso que yo decido hacer la campaña con Andrés Abt, que en ese momento iba a ir a una reelección. Y bueno, en el momento que Andrés fallece y yo tengo que asumir, en marzo de 2021, y ahí era en serio, y ahí no... ¿Pero no te dio como una especie de pánico? Sí, por supuesto. Ese primer día tenía un miedo. Incluso ayer conseguí mi primer foto en el municipio y se la mando a los funcionarios, algunos funcionarios de acá, y me decían, no pierdas nunca la esperanza con la que entraste ese día. Yo le decía, ¿qué esperanza? Si yo tenía un miedo tremendo. Exacto. Y nada, en realidad, por cómo se dieron las cosas, me obligué a estudiar de lo que tengo que hacer, ¿no? Aprender. El primer año en el municipio fue zambullirme en toda la normativa departamental, municipal, en el funcionamiento del municipio y darme cuenta de que manejar un municipio no es solamente la parte más administrativa de esto, ¿no? No es decir vamos a podar esto, vamos a hacer tal plaza, vamos a hacer lo otro. Tiene un montón de aristas que hay que tener en cuenta y que tenés que tener el tiempo y estudiarlas bien para poder llevarlo adelante. Obviamente hay toda una parte administrativa acá en el municipio, la gente no lo sabe, ¿no? Este movimiento de expedientes, ahora vamos a hablar de cosas más puntuales de los municipios, eso. Pero... ¿Qué te dice la palabra Wilson, Matilde? Y lo primero que se me viene a la cabeza es libertad. Y lo segundo es nacionalismo. ¿Sabés que? Y cercanía. ¿Sabés que hay quienes, blancos, colorados y frente amplistas, dicen que fue uno de los grandes caudillos de los últimos, tal vez hay 3 o 4, sí, que fue uno de los grandes últimos caudillos políticos de este país? ¿Estás de acuerdo con eso? A mi generación le cuesta un poco creer en eso. Por eso te lo pregunto, porque cuando tú naciste Wilson ya no estaba. Bueno, lógico, pero igual crecimos escuchando a Wilson y leyendo a Wilson. Creo que nuestra generación, por lo menos los de mi edad, tienen la necesidad de reflejarse en alguien más, ¿no? Y creo que ese alguien más hoy es la calle Pou. Claro, después presente, de muchísimos años, presente, ¿no? De ahora. Exacto. Creemos que es él. Creo que hoy en día hay una admiración por Luis y un seguimiento hacia él que, bueno, por lo que me cuentan mis padres, obviamente en distintas circunstancias completamente, pero es casi lo mismo lo que sentimos, ¿viste? Alguien tan cercano, y bueno, que lo vimos gobernar y fue después de muchísimos años la vuelta del Partido Nacional al gobierno, ¿no? Entonces, para mí, él sería nuestro otro caudillo. Dijiste que cuando asumiste acá, el primer día fue de nervios, seguramente fue la primera semana o el primer mes, no fue solo un día. O el primer año. O el primer año. Sí. Ya vamos a hablar de lo que es el municipio, ya vamos a hablar de lo que es la alcaldía y todo lo demás, pero la pregunta ¿es lo que esperabas? ¿Te desbordó? ¿Te quedó chico? ¿Te quitó independencia? ¿Lo haces con orgullo? ¿Cómo es esa mezcla de lo público y lo privado? Porque uno sigue teniendo vida. Sí, es un lío. No era lo que esperaba, yo pensé que era menos. Realmente pensaba que el trabajo era menos. Porque claro, en realidad, como te venía diciendo antes, vos entrás al municipio y hay un montón de cosas que el ciudadano común corriente no sabe que nosotros gestionamos. Claro. Eso por un lado, toda la parte más bien administrativa. Después, claro, para que la gente sepa, yo tenía 22 años y estaba a cargo de 120 funcionarios, en donde muchos de esos 120 funcionarios tenían más de 30 años en la administración. Entonces, era bravo. Y bueno, y sí, ¿cómo haces ese relacionamiento? En cómo la toma de decisión la tenía yo en ese entonces y la sigo teniendo, pero obviamente hoy ya es distinto. Pero ¿cómo haces para enfrentarte a 120 funcionarios que trabajan en la intendencia hace un montón de tiempo, que conocen, que saben de taquito qué es lo que tienen que hacer? ¿Cómo cambiás un poco, cómo te imponés, digamos, a la manera que sos vos o la manera que vos querés que se hagan las cosas? Eso también costó, pero les pudimos entrar con el equipo desde el lado de la empatía, de llevarse bien, de escucharlos, de aprender de ellos, porque son ellos los que hacen la tarea, no nosotros. Y después, obviamente, inmediatamente pasás a ser un dirigente político.
en donde decís A y tiene consecuencias, o decís Z y tiene consecuencias también, en donde la gente espera de vos algo, ¿no? Y yo pasé de 0 a 100 en eso, y el primer año me costó mucho. Me costó mucho entrar en el ojo público, entrar también en darme cuenta, tipo, che, si yo me mando una que está mal, si me equivoco, esto puede repercutir en el partido, en el municipio, en mi imagen también, que obviamente me preocupa, en mi familia, eso fue bastante difícil y bueno, pero nada que la terapia no solucione. Así que... ¿Tenés que hacer terapia? Sí. El primer año hice, después dejé y ahora volví. Es mucha presión esto, ¿no? Sí, después te tenés que acostumbrar. ¿No? Bien entendida, vamos a sí. entenderlo. No es que nadie te venga a encañonar. No, para nada. Son tantos los problemas destinados justamente a la gente que terminan por presionar. Tal cual. Y a ver, acá no estamos hablando de problemas de vida o muerte, ¿no? No estamos hablando del MIDES, por ejemplo, no estamos hablando del Ministerio de Economía. No. Pero sí son problemas cotidianos que tienen los vecinos, que tenés que solucionar. A ver, mi cuenta bancaria antes de asumir el municipio eran 5.000 pesos y después acá tenés que administrar 5 millones de dólares. Y eso para alguien que está en sus 20s, es una presión. Es una presión. Pero bueno, eso lo pude trabajar muy bien, sobre todo en el primer año. Ya a principios de 2022, ahí ya como que hice un clic y dije, esto es lo que me gusta. Me encanta esto de venir al municipio, solucionar problemas, que venga una vecina, me diga, che, tengo un problema con esto, solucionar, gestionarlo. Me fascina salir y escuchar qué opina la gente, qué le está molestando, si nosotros podemos hacer algo al respecto. Y ahí es donde me empecé a sentir del todo cómoda. ¿Me dejás hacer una primera pausa? Por supuesto. Señores, estamos hablando con Matilde Antía, la alcaldesa del municipio CH. En el próximo bloque te voy a preguntar, porque es enorme el territorio del municipio CH, ¿no? Sí. ¿Te lo sabés todos de memoria? Por supuesto. ¿La mayoría de los barrios? Sí. Sin presión. No, para nada. Señores, la pausa y seguimos aquí en este programa de Transporte al Día. Continuamos, amigos, en Transporte al Día. Estamos hablando con la alcaldesa del municipio CH, con Matilde Antía. Tenés no solo un territorio muy amplio, sino variado, ¿verdad? Sí, cada barrio tiene su mundo, particularidad. Sí, claro. Digamos que si vos te pones a comparar los 8 municipios de Montevideo, el B y el CH son los más parecidos, ¿no? En donde cada barrio se parece a los demás. Después vos tenés municipios muy particulares, como es el A, como es el F, el E incluso, en donde vos tenés una parte súper densa, con necesidades básicas satisfechas en su amplia mayoría, y después obviamente barrios más carenciados, asentamientos y demás. Eso es el típico ejemplo del E, en donde la costa sur, digamos, el E, lo que es Malvin, Carrasco, Malvin Norte, Carrasco Norte, el norte es un mundo y el sur es otro mundo. En nuestro caso, son más heterogéneos, pero sí son distintos. No es lo mismo vivir en el centro de Pocitos que vivir en Buceo, donde es más residencial, donde hay más casas, donde hasta el día de hoy ves a niños jugar en la calle. O la Blanqueada. O la Blanqueada, que bueno, la Blanqueada ha sufrido muchos cambios en los últimos 5 o 10 años, que hoy está bastante explotado. El desarrollo inmobiliario fue impresionante. Pero te diría que dentro de todos los municipios, el B y el CH son, digamos, los que son más parecidos entre sí y entre cada rincón que tienen, ¿no? Lo que sí tienen este municipio es que en realidad es amplio, sí, porque cuando te cuento los barrios que viven, Punta Carretas, Villa Dolores, Parque Valle, La Blanqueada, Buceo, Pocitos, la gente dice, es gigante, Sí. pero es el más chico de Montevideo, pero es el más denso del Uruguay. Claro. Por kilómetro cuadrado son 12 kilómetros cuadrados que en cada uno viven más de 13.000 personas.
Claro. Entonces estamos hablando de una población de más de 160.000 personas. Incluso el CH dentro de Montevideo fue uno de los pocos municipios que creció en población en comparación con el censo 2011. Entonces es muy denso, ¿no? Y esto lo comparo a la presión que estábamos hablando en el bloque anterior. Cada decisión que vos tomes en una plaza o en una cuadra no va a afectar a 10, exacto, afecta a 2.000, 3.000. Exacto. Entonces, obviamente es muy difícil que dejar a todo el mundo contento. Claro. ¿No? Al ser tan heterogéneo, no te puedo preguntar cuál es el principal problema, porque capaz que en un barrio el principal problema es una plaza, en otro es una calle, en otro es, no sé, un estadio de fútbol, como pasa en la Blanqueada con el Estadio Nacional, que todo lo que uno ve está bien, pero en el interior de la cosa, vivencia del día de todos los días, sí, sabemos que hay algunos problemas con los vecinos. Tal cual. De todas formas, a vos acá te llega todo eso. Todo eso. Y entonces digámosle a la gente, cuando comenzamos la charla dijiste, hay muchas cosas que la gente no sabe que hacemos. Bueno, ¿cuál es el laburo de todos los días de una alcaldía, de un municipio? Bueno, lo principal para nosotros, y que es norma y que es ley, es escuchar a la gente. O sea, recibir a la gente a tratar de solucionarle un problema. Hay cosas que pueden y hay cosas que no. Exacto, a eso iba. Lo que nos pasa es que muchas veces los problemas que nos traen no dependen de nosotros. Hoy en día el más candente son personas en situación de calle, la problemática de convivencia que hay a raíz de las personas en situación de calle. Por ejemplo, hace media hora recibí una señora hablando de este tema. Y no es algo que el municipio pueda solucionar, porque obviamente la solución del problema no la tiene ni un gobierno departamental ni municipal, la tiene el gobierno nacional, pero que nosotros de alguna manera o tratamos de alzar la voz del vecino, porque a veces es muy difícil llegar al gobierno nacional, al primer nivel de gobierno, o tratamos de gestionarle alguna solución. Te diría que los dos más candentes son seguridad y personas en situación de calle, y ahí siempre hablamos con el Ministerio de Interior, con el MIDES, con las seccionales nuestras, tenemos que tener un vínculo con todos ellos, o incluso hay veces que algunos problemas nos desbordan, no solo al municipio, sino al Estado en general. Por ejemplo, personas en situación de calle es algo que ha colapsado al MIDES y ha colapsado al Ministerio de Interior y salimos nosotros a hacerlo. Y ahí nosotros estamos destinando a presupuesto, tiempo, todo, para hacer algo que no nos corresponde. Y es así que hoy en día tenemos un operativo para personas en situación de calle todas las semanas. Claro. Para poder solucionarle un problema a la gente, ¿viste? O sea, sí. Más allá de a quién le corresponda. Exacto. Que en definitiva estamos para esto. Me decís, bueno, entonces solucionemos la recolección de residuos. Bueno, obviamente tenemos nuestras limitaciones. La recolección de residuos corresponde a la Intendencia, no nos corresponde a nosotros. Lo que sí hacemos es tenerlo al teléfono al director de desarrollo ambiental, ¿no? Che, Leonardo, tengo un problema acá no hay recolección, acá pasa algo. Todo ese tipo de cosas las hacemos. Y después tenemos competencias propias del municipio, ¿no? De hecho, el CH es casi de los únicos municipios que cumple en su totalidad con su función del barrido. Toda la gente que vemos barriendo Montevideo son contratos que tienen los municipios o son hechos por los municipios. En el CH nosotros tenemos barrido en el 100% de todo nuestro territorio, de todo nuestro municipio. Después nos encargamos de la poda de los árboles y del alumbrado público. También cuando las veredas las rompen los árboles, también nos encargamos nosotros. Todo esto en calles internas, porque las avenidas, ramblas, bulevares corresponde a la Intendencia. Así como, digamos, bien en criollo, lo grande, lo importante, las avenidas, ramblas, bulevares, los parques, la franja costera, corresponde a la Intendencia. Todo lo que es calle interna o placita les corresponde más a los municipios. O sea, lo más local posible es del municipio, lo más amplio, o lugares donde va mucha gente, porque son referencias en la ciudad, como Parque Valle, ya corresponden a la Intendencia. Pero nosotros recibimos todo. ¿Por qué? Porque estamos en el barrio. Más bien. Porque el vecino de acá, que vive en la esquina de acá, no se va a ir a 18 ejidos. Sí, no. Y además tampoco le interesa mucho. No le interesa, ¿no? Le molesta tomarse un bondi para ir a 18 de julio y ver a quién encuentra, a ver si le da una solución. Viene y habla con el alcalde y listo. ¿Te sentís satisfecha? Sí. ¿O sentís que hay cosas que quisieras hacer y no podés? A ver, soy realista en esto. Me siento satisfecha porque
porque creo que estamos haciendo un buen trabajo y Bien. porque en la gestión anterior hicimos un buen trabajo y así lo mostró la gente, ¿no? O sea, Por eso estás nosotros acá. tenemos una reelección, exacto. Por eso estoy sentada acá, porque la Exactamente. gente nos votó. Exacto. Y si la gente nos votó fue para convalidar de que el trabajo anterior, en la gestión anterior, estuvo bueno. Esa cuenta es muy simple. Que me siento satisfecha, sí, en varias cosas. Obviamente, los municipios, al tener poca autonomía y poco presupuesto, me encantaría tener poder impactar mucho más, ¿no? Claro. Incluso hoy estamos hablando de que los principales problemas de los montevideanos, y sobre todo en el CH, no corresponden al municipio. No es un problema con la iluminación, no es un problema con el arbolado público, sino que es un problema de seguridad, es un problema de personas en situación de calle, es un problema de limpieza. Estamos hablando de los 3 temas que comenté, uno es de la Intendencia y los otros 2 son del Gobierno Nacional. Que me encantaría poder solucionarlos, Claro. me encantaría. Claro. Por algo hacemos esto. Claro. Esa es la realidad. Pero bueno, también tenemos que tener en cuenta de que, bueno, somos un municipio, no somos el MIDES, no somos especialistas en salud mental, nuestro trabajo es arreglar el foco del alumbrado público, arreglar la plaza, limpiarla, barrer las calles, escuchar a los vecinos y gestionar a raíz de eso. ¿Y hay algo que quisieras hacer y no podés, o porque no es tu cometido, o porque no tenés dineros para ello? ¿Viste? Cuando uno sueña a veces, ¿no? Es decir, pa. Y a mí me encantaría tener una guardia municipal para ayudar con la inseguridad que hay. Me encantaría. Claro, creo que para eso hay que reformar la Constitución, creo. En este país, los cambios son, o no son tan radicales que a veces no se logran. Exacto, sí. Pero creo que la guardia municipal es algo que a Montevideo le vendría bien. ¿Sí? Sí. Y obviamente me encantaría solucionar el tema de la basura, ¿no? Sí. No puede ser que siempre estemos hablando de lo mismo. Es como, Sí. ya está, Sí, me sí. cansé, listo. Sí. Algo se tiene que solucionar. Años y años y años hablando de fundamentalmente esos 3 temas, ¿no? La Por gente en supuesto. situación de Desde que calle, yo nací, la basura desde que yo nací, estamos hablando del tema y de la la seguridad. basura. Sí, sí, tal cual, tal cual. Y aparentemente no se encuentra una solución que uno diga, pucha, ahora sí, me parece. No. ¿Cómo es tu relación con la Intendencia, con las autoridades de la Intendencia? Bien, Sí. bien. Sí, a ver, en lo local existe algo, yo esto lo dije una vez, lo voy a repetir, porque cuando vos haces política local o estás en lugares de gestión local, lo que importa es el problema del vecino, ¿está? El ya. Exacto, el ejecutar, el gestionar, el solucionar. Y me pasa de que después yo miro la otra parte de la política, la parte más parlamentaria, en donde se dan los debates, y están discutiendo de temas que Lejos de la gente. a nadie le importa. Bien. O sea, a nadie le importa. A la gente le importa que le soluciones el tema de la seguridad, que le soluciones la convivencia por la problemática de situación de calle, que le soluciones los problemas de movilidad que tiene Montevideo. Y bueno, y la gente tiene razón cuando dice, che, pago un montón de impuestos. ¿Cuándo se van a...? Y después vos ves políticos hablando Sí. o discutiendo Sí. sobre... Sí, sobre algo que pasa afuera, en otro país. Sí, Ponele. Cuba, Venezuela. Sí. Que está bien, cada uno tiene su pensamiento, yo también lo tengo sobre esos temas, pero no son temas que abarcan a los uruguayos y ni nos va a solucionar nada a nosotros. Bien. Entonces, yo creo que ahí, nada, la gente que estamos en lo local funciona, trabajamos bien porque nos atenemos a los problemas de la gente. Tengo que hacer una nueva pausa. Pero Bárbaro. esto, la gente que nos ve sabe que es un programa sobre transporte. No Bien. hemos hablado nada de transporte ¿Hasta en el ahora? municipio CH. Después de la pausa, te voy a preguntar cómo ves el tema del transporte acá en esta zona. Muy bien. Justamente en este momento que el transporte es una bolsa de gatos arriba de una mesa que salta para todos lados. Pero bueno, cada uno tiene su idea, cada uno tiene su perfil de la cosa. Después de la pausa, quiero hablar de tema de transporte en el municipio CH, pero también más allá, ¿sí? Ahora que se habla del transporte metropolitano. Muy bien. Señores, nueva pausa en el programa de hoy de Transporte al Día. Estamos hablando con la alcaldesa del municipio CH, Matilde Antía, con quien lo vamos a seguir haciendo después de este intervalo.
Continuamos, amigos, en Transporte al Día. Lo estamos haciendo hoy con una visita al municipio CH, a su alcaldesa, Matilde Antía. Matilde, ¿cómo está el tema del transporte en el municipio CH en primer término, en esta zona? Bueno, yo creo que bien. El tema del transporte es muy amplio, ¿no? Sí, claro. Podemos hablar del transporte público y también podemos hablar del particular, que en Montevideo está estallando eso, Sí, ¿no? sí. Sí, sí. En cuanto al transporte público, yo creo que bien, estamos en una zona céntrica, con muchas... Muchas líneas. Sí, no, pero además no solo líneas, sino que la gente viene al CH. Hay un dato que Andrés repetía mucho, que más de 120.000 personas pasan por el municipio durante el día. Mira. Eso porque vienen a trabajar, porque vienen a Sí. algún shopping, porque O vienen a cortan disfrutar. camino, sí, sí. Exacto. Sí. O porque viven en el Malvin y pasan hacia el centro. Todo Que eso además se da en es el una transporte. zona que no está muy atiborrada, por Exacto. ahora por lo menos. Bueno, por Así ahora. que, sí. Digo, a ver, transitas el Parque Valle y da gusto pasar por el Parque Valle Lógico. a lo largo de casi todo el día. Capaz que de noche no, y eso es un tema De iluminación. de iluminación o Sí. de seguridad o lo que sea, pero de día es una zona, por ahora todavía que no está demasiado Lógico. atiborrada. Sí, y después tenemos la problemática del transporte particular, ¿no? En donde ahí estamos teniendo un problema. Las calles siguen siendo las mismas hace 40 años y hace 3 años seguidos que venimos con récord histórico de venta de autos. Entonces ahí hay que preguntarse el por qué, ¿no? O sea, ¿por qué la gente elige el auto o por qué elige la moto antes del transporte público o antes de caminar o antes de la bici? En definitiva, eso a mí la cuenta me da bastante claro y es, se han tomado un montón de decisiones en que la consecuencia termine siendo, compramos un auto porque me facilita a mí en el día a día, en ir a mi laburo, en ir al médico, en ir a donde vos quieras ir, porque me facilita a mí. Y en definitiva vos viajás o vas a otras ciudades y en todas tenés 3, 4 metros de transporte que te facilitan la vida, ¿entendés? Entonces es como que estamos yendo al revés. En Uruguay te facilita la vida tener un auto o una moto, y en otras ciudades del mundo te facilita la vida el metro, el subte, ahí va, sí. el tranvía o las bicis incluso, porque, bueno, las ciudades en el mundo tienen muchísimas más ciclovías de las que tenemos acá. El principal problema que tenemos ahora es en dónde dejamos esos autos. El Claro. estacionamiento Eso está sí es siendo un un problema. problema gigante, sobre todo en las zonas más densas. Y eso va atado a un montón de decisiones también de la comuna, ¿no? Por ejemplo, en la primera reunión que tuvimos con Vergara, nosotros le propusimos, en el digesto, dice que ante edificios que se construyan, solamente en la zona de Pocitos, Benito Blanco, Chucarro, Martí, esa zona bien densa de Pocitos, solamente en ese cuadrante de 10 manzanas se puede hacer, cuando vos construís 2 apartamentos, un garage. O sea, cada 2 Por apartamentos cada un 2, garage. 1. Exacto. Eso solamente en esos No se cumple. 10 manzanas. ¿O sí? El tema, hoy en Pocitos tenés un edificio de 20 apartamentos con 10 lugares, cuando la realidad te dice que seguramente más de 10 personas o 10 apartamentos tengan autos, o incluso algunos apartamentos tengan 2 autos. Entonces nosotros lo que vivimos es, hagamos 1 por 1. E incluso esta normativa está solamente para la zona densa de Pocitos, pasala todo el CH. Porque en la blanqueada estamos teniendo exactamente el ¿Y mismo se cumple, problema. Matilde, a la rajatabla eso? De que en un ¿Sabe? edificio de 20 apartamentos, no sé. Perdón, Hay que ver los nuevos, ¿no? ¿Alguien lo controla? Bueno, no sé si alguien lo controla. Arrancando. En realidad Sí. se debería de controlar cuando la empresa hace el permiso de construcción, ¿no? Sí, o si no, el final de obra. También. No, Bueno, sí, ahí bueno, en a el ver. final de obra ya estamos un poco más complicados Y porque bueno, tendrían pero- que pedir perdón Sí, solamente. sí, o multa. O multa, sí. Yo conozco con varios el- edificios con un montón Sí, de el tema es, apartamentos. Tienen 8. Bueno, en el edificio que vivo yo, Garage. pasa que hace mucho tiempo se construyó ese edificio, Ajá. pero yo vivo en un edificio con 80 copropietarios y hay 20 lugares, nada más. Entonces, pero bueno, Claro. el tema de estacionamiento está siendo... Sí, acuciante, Es crítico también porque la gente no tiene dónde estacionar, entonces ahí va que la gente estaciona mal, cuando tiene que parar un segundo en la farmacia, etcétera. Sí. Y está Bueno, los siendo- colegios. Bueno, ni que hablar, acá tenemos una zona de colegios muy grande Sí. que complica, la verdad es que complica.
Pero bueno, todo sería mucho mejor si el transporte público fuera funcionara, fuera más eficiente y capaz que ahí la gente dice, ¿sabes qué? Sí, prefiero ir en ómnibus que tener mi propio auto, que además tener un auto en Uruguay es caro, la nafta es cara, el seguro es caro, la patente es cara. Es todo caro. Es todo caro. Entonces, pero aún así la gente está prefiriendo el auto. Sí, o la moto. O la moto. Incluso nosotros hicimos unas cuentas. Si vos te tomás 2 bondis por día, ya a los 2 meses te conviene más una moto. Claro. Por el costo del boleto. Claro. Por lo que gastás por día. Sí. Solamente transportarte. Sí. Pero claro, ahí lo que juega es, bueno, ¿tengo que estar 1 hora y media en bondi o estoy media hora en mi moto? Y me muevo yo a donde quiera y cuando quiera. Sí, claro. Entonces obviamente el ciudadano está buscando una comodidad que la comuna se la tiene que dar. Más bien. Ahí se tienen que tomar decisiones para dársela. Y bueno, ahora estamos en pleno debate para ver cómo hacemos para que la gente de Ciudad de la Costa demore menos en venir al centro, ¿no? Toda la hora que se está hablando de 18 de julio, a ver si túnel sí, túnel no. Al parecer no. Creo que túnel no. Al parecer no, pero claro, ahí tampoco se estaría cumpliendo con los minutos que el intendente de Canelones quiere. Entonces, hoy en día está siendo un tema donde repercute lo político también. ¿Por qué hay tanto interés en bajar tanto los minutos? Sí. Obviamente para una comodidad del ciudadano, pero obviamente tiene que haber un fin político en esto. ¿Decís? Y sí, porque son gente de su mismo partido. Claro. Pero distintos sectores y con distintos intereses. ¿Decís que hay una pugna política interna? Para mí sí. Mira. Incluso integrantes del MPP salieron a decir que el túnel era mejor opción. Cuando el MPP fue el que más le bancó la campaña a Mario Vergara, ¿no? No sé, y Vergara dice que no. Y Vergara dice que no, pero a ver, en parte lo entiendo a Vergara, porque Vergara no quiere ser el intendente del polvo, pero el tema es que cuando vos ocupás un cargo público, tenés que tomar decisiones que no le gusten que probablemente no le gusten a la gente. Y si eso quiere decir tener que tener Montevideo en obras todo el tiempo, porque en 8 años vamos a tener una Montevideo mejor, hay que hacerlo. ¿Te gusta el túnel? No estoy de acuerdo que yo esté de acuerdo con el túnel. Yo no estoy de acuerdo con el túnel. Para mí mata Ciudad Vieja y el centro. Matás a los comerciantes. Para mí lo que se tiene que hacer para mí lo que están planteando en la Intendencia, a ver, no soy técnica en la materia, ¿no? Pero no me desagrada. Me parece que está bien, Pero le metiste una baza al intendente ahí hace pocas horas. Porque vos cuando estás en un cargo de decisión tenés que tomar decisiones que vos que te no le referías gustan a a la eso. gente. Exacto. O sea, yo lo que me dio a entender el intendente fue que quiere hacer poco ruido. Que había obras que pensaban, que otros pensaban que le querían dar la solución a Montevideo, que iban a llevar mucho tiempo. Y el mucho tiempo a Vergara le toca en la campaña electoral. Entonces, cuando los tiempos políticos marcan el de la gestión, es cuando ya marchamos. Marchesi, porque no es la idea esa. La idea es que el dinero sea bien gastado. Vos sabés que la gente, yo a veces no creo. Y que las obras sean buenas. Yo a veces no creo, pero la gente dice que los políticos están los 5 años pensando en política. Por supuesto, pero ni siquiera los 5 años. Hay políticos que están pensando de acá a 15 años. Matilde, no quiero irme de acá. Vos me dijiste antes, mientras charlábamos e instalábamos las cámaras, que querías hacerle una propuesta al intendente. Sí, la estuve pensando estos días. Nosotros creemos que el municipio ya tiene una movilidad interna de norte a sur que se queda en la cortita del CH, ¿no? Que un vecino se toma un bondi en Punta Carretas y se traslada tras la Blanqueada o hasta, por ejemplo, Montevideo Shopping, que está toda la zona del World Trade Center y demás. El municipio ha crecido mucho, muchas empresas que antes estaban en Ciudad Vieja han venido a esta zona. Y por qué no tener una línea como la tiene el centro, que es un diferencial. Un diferencial, más barato, incluso hasta puede ser, yo vi en Madrid unos ómnibus chicos. Unos micros más chicos, eran preciosos, divinos para el centro, que por qué no hacer una línea que abarque bastante bien el CH, que sea un poco más barata al ómnibus común corriente que te lleva para todo lado de Montevideo, y que sea esa una opción para los vecinos del CH. Bien. No lo veo mal y creo que podría favorecer, ¿no? Porque al final, ¿para qué agarrar mi auto por 10 cuadras? Si me puedo tomar esta línea. Esa línea. Tengo algunas sugerencias, además de la Intendencia,
Tengo algunos conocidos en empresas de transporte, capaz que también los tenés que convencer a ellos. Sí, bueno, mi primera opción era hablar con Kutza. ¿Ah, sí? Antes de plantearlo, sí. No sé cuándo sale esto al aire, A ver pero antes lo voy a hablar con Salgado. A ver qué te dicen, a ver qué te dicen. Sí. Escuchá, vamos a hacer una última pausa. Dale. Me están haciendo señas de que ya está por llegar el final del bloque. Y en el último tramo te quiero hacer alguna pregunta mezclada de cómo ves tu futuro político. Pero Me también, vas a hacer pensar en política. Sí. En mis 5 años. No, capaz que me tapás la boca y de entrada me decís, no, yo me quiero quedar acá 50 años, si la gente quiere. Bueno, eso no se puede No directamente. lo creo, yo no lo creo, pero lo quiero charlar contigo como en las películas, ¿no? Juro decir la verdad, nada más que la verdad y solo la verdad. Pero además... ¿Yo pongo la quinta de enmienda o me no? gustaría, pero además me gustaría que me dijeras algo de lo que te dejó quien estuvo al frente de este municipio bastante tiempo y que dejó un muy buen recuerdo en blancos, en colorados y en Frente Amplista. Y en Frente Amplista. Sí, señor. Señores, última pausa del programa de Transporte al día de hoy y seguimos hablando y hacemos el final de él con la alcaldesa del municipio CH, Matilde Antía. Bien amigos, ingresamos en el último bloque de nuestro programa de hoy. Repetimos, estamos hablando con Matilde Antía, la alcaldesa del municipio CH. ¿Qué ves en tu futuro? Yo te decía antes de la pausa, ¿qué ves en tu futuro político? Por ahí me decís, no, mira, yo quiero quedarme 40 años, si la gente quiere, en el municipio CH. O no, mira, me gustaría hacer una carrera de llegar al Senado, llegar a la Cámara de Diputados. Bien. Supongo que algún día lo pensaste, con la almohada lo charlás. Obvio. Te mentiría si te digo que no. No, obviamente, a ver, todo político te diga que no sabe qué hacer en las próximas elecciones, te está mintiendo. Todo político tiene sus aspiraciones, yo tengo las mías. Obviamente esas aspiraciones no dependen de ti. Primero porque tenés que negociar adentro de tu partido para poder ocupar algún lugar, y segundo porque la gente te tiene que votar. Entonces estamos hablando de dos circunstancias que no sabes si se van a dar o no, para poder llegar a eso. ¿Tenés que negociar dentro de tu partido? Sí, lógico. ¿No hay algunos lugares como que se decantan solos? No. La verdad, no. No. Hay que luchar, hay sí, que lucharla. Claro. Sí, Perdón, sí. ¿y si sos mujer más? Bueno, eso te iba a decir. Incluso en mi partido, a ver, en Uruguay existe la ley de cuotas hace mucho tiempo, pero en mi partido es muy común el escuchar quién es la tercera. Y la tercera en cualquier lista, ¿no? Porque la ley de cuotas dice 2 del mismo sexo o 1 que cambie. Entonces los 2 primeros van a ser hombres. Entonces, sí. Generalmente en nuestro partido los 2 primeros son hombres y la tercera es mujer. Entonces siempre se habla de quién es la tercera. Pero obviamente, o quién es la sexta o quién es la novena. Y obviamente cuando estamos hablando de, por ejemplo, de las elecciones nacionales, y ser la tercera, capaz que entras, capaz que no. Claro. Estamos hablando de listas que sacan 1 diputado, 2 diputados, 3 como mucho. Las 2 listas más grandes del Partido Nacional tienen 3. Ninguno llega a 4. Entonces es como que, en parte vos obviamente antes tenés que negociarlo. O sea, la política es el arte de la negociación. Tal cual. Y tenés que hacer todo lo posible para poder lograr ese lugar. Después de que logres ese lugar, tenés que hacer todo lo posible para que la gente te vote. Pero antes de hacer esas 2, te digo en qué etapa estoy yo. Claro, porque esa etapa todavía no entró. 2 dependen de ti. Exacto. Antes de hacer esas 2, primero vos tenés que decidir qué hacer. Una vez que lo decidís, tenés que prepararte. Yo sé que me gusta lo local, yo sé que me gustaría trabajar en Montevideo, no importa cuál es el lugar, digamos. Quiero estar en Montevideo, trabajando para mi departamento, por ende me voy a preparar para lo que me toque. ¿Me entendés a lo que voy? Te entiendo. El día de mañana me toca estar en el Parlamento, bueno, me voy a preparar para eso, o me estoy preparando para eso. Me toca estar
otra vez en el municipio CH, que ya dicho de paso no se puede. Porque ¿No se puede? No, porque ya voy dos periodos. Ajá, y la reelección es solo una vez. Es solo una vez. Me preparo para Está eso. mal eso, ¿eh? Porque si haces una buena gestión y la gente te vuelve a votar... Sí, bueno, sí, está en la Constitución, ¿no? Sí, sí. Incluso Sergio Botana propuso en su momento que los alcaldes puedan tres periodos, pero solamente los alcaldes, no municipal, porque muchas veces son gobiernos nuevos que algunos, incluso este año es la primera vez que hay 5 o 6 municipios, pasamos de 125 a 132, entonces hay unos que son nuevos. Para el buen desarrollo de la comunidad y de la localidad, sobre todo en el interior, está bueno que se repita eso. Pero igual no lo veo mal el tema de que, bueno... Está bien, sí. Y también son procesos internos de cada uno. Está perfecto. Yo estuve 4 años en el municipio en la gestión anterior, ahora voy a estar 5 hasta 2030, y después que me venga lo que me venga. Yo me quiero preparar para estar a la altura de lo que se me pida o de donde pueda llegar a negociar. Esa es la realidad. Para mí la beta es prepararse para poder ocupar espacios. Cuando decís me gustaría o estoy preparada para Montevideo, no solo municipio, ¿no? Capaz que tal vez estarías preparada como para algo más amplio, ¿no? Sí, pero a ver, no importa la circunstancia. Yo lo que sí sé es que quiero trabajar en mi departamento. Bien. Eso es lo que sí sé. Es como nuestro partido y también los montevideanos, creo, necesitan gente que esté en ese rol de oposición. ¿Me entendés? Entiendo. Que se prepare para lo que pueda llegar a pasar en 2030, de acompañar a Martín Lema para poder ganar la intendencia y trabajar con él. ¿Te imaginás el partido del Mundial siendo la alcaldesa en el 2030? Eso ya lo pensé varias veces. ¿Sí? Sí. En el momento que dijeron se juega el partido acá, ahí estamos clasificados. Yo empecé a hacer cuentas, empecé a hacer cuentas y dije, llego. Claro. Lo pensé. Matilde, ¿qué te dejó Andrés? Y digo Andrés porque no quiero ser irreverente, unos le decían Abt y otros le decían ABT. ABT. No sé cómo era la verdad. Un día se lo pregunté a él y me olvidé de cómo me dijo. ¿Era Abt o ABT? Abt. En realidad se dice Abt, todo el mundo le dice ABT, incluso su campaña fue con ABT. Ajá. Sí. ¿Qué te dejó? Y para los más cercanos, el Hormiga, le decían el Hormiga. A mí me dejó, bueno, enseñanza primero que nada. Con él aprendí a conocer este municipio, ¿no? Cuando él hizo la campaña 2020, la hicimos juntos y con él conocí muchas cosas de este municipio, el funcionamiento del municipio, y sobre todo lo que me deja, que esto está muy salado porque se lo deja a muchos funcionarios de acá, es la alegría sin importar qué. Porque él te podía... ¿Es un eslogan de él? ¿O es una la alegría es algo tuya? de él. Ah, mira. No es un eslogan de él, pero es una deducción que hacemos muchos. Mira. Él te podía retar. Me acuerdo una vez en campaña, se enojó conmigo porque yo me mandé una macana. Y me miraba y sonreía y tenía una sonrisa así gigante y me estaba mal, pero yo me había mandado una grande que yo fui a pedirle perdón, todo, y el loco se reía, ¿viste? Y después ganamos y me decía, Pau, ¿cómo te mandaste esta, no? Sí, y nos reímos del hecho después. Pero después yo me quedé con ese recuerdo, vengo acá al municipio y lo primero que me dijeron era, no, Andrés es un crack, el tema es que se te reía siempre. Cuando te mandabas una se reía igual, entonces vos al final no sabías si estaba enojado o qué. Serio, ¿no? Y al final esa alegría que tenía él, muy zarpada, y es algo que la gente me lo recontra dice. Mirá. Sobre todo en el primer periodo, cuando me conocían a mí, me decían, yo conocí a Andrés, siempre tan alegre, y como que esa sonrisa de él siempre... como que marcó, ¿viste? Y después lo último que me queda es la cercanía. Ahora de él como alcalde, ¿no? Y él como dirigente político, la cercanía que tenía con todo el mundo. O sea, trabajar con él en la campaña fue un placer, porque nos hacía sentir a todos importantes. Y después vos lo veías en el municipio, ¿no? Esa cercanía del alcalde, ¿viste? El alcalde más cercano hoy en día es el que vive en el interior, ¿no? El que tiene, claro, está en su pueblo, todo el mundo lo conoce, le tocan la puerta un domingo a las 3 de la tarde, che, alcalde, me pasa esto. Acá en Montevideo eso se difumina un poco,
porque es muy difícil, estamos hablando de municipios de 160.000 personas. Sí, difícil que te golpeen la puerta. Muy difícil. Pero Andrés hizo que se acercara un poquito más a eso, ¿viste? De gestionar mirándolo al vecino, no en esta oficina. Claro. De gestionar en la calle, en la plaza y demás, y eso fue algo que el equipo nuestro lo tomó y que hasta el día de hoy lo seguimos haciendo, y para mí es lo más certero, porque en el momento que el político empieza a encerrarse en su oficina y no va a los barrios y demás, es donde marcha. Claro, le da la espalda a la gente. Exacto, y por eso yo creo muchas veces de que hay intendencias que no se hace una buena gestión justamente por esto. O sea, a mí me llama mucho la atención ver intendentes del interior que salen a recorrer sus barrios y que eso en Montevideo no pase. Claro. No pasa. No nos pasa de prender la tele y en vez de ver un problema de inseguridad, ver la recorrida de Mario Vergara por el barrio tal. Eso solamente lo hacen en campaña, después ya estando en el gobierno no sucede. Y nosotros tratamos de predicar con eso, salir a recorrer, hablar con la gente, libretita, y empezar a anotar cuáles son los problemas y después contactarlos para decirle tenemos esta solución. Y eso es el método ABT. Claro. Ese es el método ABT. Al comenzar me dijiste de tu miedo el primer día por tu relación con la gente, que había gente que hacía 30 años que trabajaba. ¿Cómo es ahora? Bárbaro. Sí. Hoy tengo amigos acá. ¿Cuántos funcionarios hay acá? Ahora somos 105. Una pila. Somos un montón. Pero la verdad que tengo muchos amigos ahora. Y tenemos una relación de cariño muy especial. Mirá. La verdad, sí. ¿Cómo funcionan? ¿Es un directorio? ¿Es una asamblea? Bueno, los municipios, en realidad, la dirección política del municipio la tiene el alcalde y el gobierno municipal. El gobierno municipal es un consejo que está integrado por 5 personas, una de ellas el alcalde, y 4 concejales, que son de distintos partidos, según los votos que se han sacado en la elección. En nuestro caso hay 3 más de la coalición republicana, o sea, yo, 3 más, y 1 del Frente Amplio. Nosotros tomamos las decisiones de lo que va a hacer el municipio, en qué invertir, en qué gastar el presupuesto y demás. Y después acá el municipio tiene su organigrama funcional, digamos. Hay un director que con él gestionamos hombro a hombro y codo a codo, donde con él decidimos todo también. Y obviamente después están sus jefes de áreas verdes, vialidad, espacios públicos, la operativa y demás. Y así va bajando. Y también los comunales, esto no mucha gente lo sabe, pero los comunales, que ya existen hace un montonazo en Montevideo. Tienen 3 o 4, ¿no? Nosotros tenemos 2, el comunal el 4 y el 5, pero hay municipios que tienen 3, incluso hay municipios que tienen 1. Los comunales sí son parte de los municipios, entonces los funcionarios que están en los comunales también dependen de acá. En esta oficina se toman las decisiones más bien políticas, digamos, de dirección, de política pública, y después las áreas y los comunales bajan y las ejecutan. Aquel primer día de miedo, ¿en qué se traduce hoy? ¿Cómo es hoy un día tuyo? ¿Nervios, estrés, alegría? Se puede pasar por varias en un día. Claro. Sí, se pasa por varias. Cansancio, felicidad. A mí me encanta venir acá. Satisfacción íntima. Sí, yo te contaba, la semana pasada estuve enferma y estuve 2 días sin venir y yo les decía, todo muy lindo como en home office, pero mañana estoy ahí y yo ya quería volver a la oficina, ¿viste? Claro. Y de hecho, no sé si se puede decir la fecha, pero estamos en Semana Santa y estamos acá, ¿no? Todos los municipios están cerrados y nosotros estamos acá. Entonces, la verdad para mí es un placer trabajar acá. Bien amigos, hasta aquí nuestra entrega por esta semana. La invitación es como siempre para dentro de 7 días, el próximo lunes a las 11 de la mañana. Nos volveremos a ver aquí a través de BTV. Muchísimas gracias por la atención y los esperamos la semana que viene.